hace mucho tiempo me llegó una cosa de Jacinda Ardern, que es una política a la que yo le tengo una admiración enorme, ex política, sigue trabajando en el laborismo neozelandés, pero ya no es primera ministra, fue la primera ministra de Nueva Zelanda, en algunos de los momentos más difíciles para Nueva Zelanda, como fue cuando un fanático cristiano, de esos que dicen que no existen, fue y mató gente en mezquitas. Y Jacinda Ardern siempre me ha parecido una mujer admirable. Me gustaría mucho que ante estos desfiguros del gobierno mexicano, ante la estupidez mostrada por la derecha española, que ha sido infecta ahora que hubo un descarrilamiento desafortunado en Andalucía, donde en los primeros 15, 20 minutos estaba toda la fábrica de mierda del PP y de Vox culpando al gobierno de Pedro Sánchez y al ministro de Transportes, que no les cae nada bien porque suele contestarles a Óscar Puente, culpándolo de la tragedia cuando hay ahí 42 muertos y no tiene la culpa ni siquiera, no puede tenerla siquiera el ministro, aunque hubiera un problema por ejemplo, de mala revisión de las vías. Si hay mala revisión de las vías, el señor que las revisó es el que tiene el problema. Y si no se revisaron las vías, el señor que tenía que haber ordenado la revisión es el que tiene el problema. Pero eso a la derecha le da igual. Vivimos una política de inmundicia, una política de polarización, una política de bajísimo nivel, de populismo del peor. Y yo aquí en este lugar todas las semanas combato eso, pero no lo puedo hacer también como alguien como Jacinda Ardern. Esto pensé varias veces en traducirlo. No ha podido traducirlo para ponerle un letrerito en español, así que me van a poner a ustedes si lo traduzco al vuelo. Pero me parece un mensaje tan importante que lo quiero compartir con ustedes. De alguna manera hemos llegado a creer que dado que el populismo está súbitamente en ascenso, también lo está la idea de que a fin de liderar en política uno tiene que ser arrogante, temerario, que necesita sacrificar la integridad y la ética, que no importa cómo usted hace política ya, pero si queremos demostrarle a la gente que entendemos su posición en la vida, que tenemos compasión y empatía, que estamos dispuestos a actuar sobre ellos, ese es el camino para reconstruir la confianza que se ha perdido. Así que lo que ustedes hacen importa, pero la forma en que lo hacen también. Y este es un mensaje que Jacinda Ardern le mandaba a los socialistas y demócratas, que es el Congreso, la fracción parlamentaria a la que pertenece Jonás Fernández, con quien vamos a hablar, del socialismo democrático y el laborismo en el Europarlamento. Y entonces en el Congreso de octubre de 2025 les decía esto a Jacinda Ardern, piénsenlo, ¿no? Los socialistas al menos queremos recuperar la confianza, al menos queremos demostrar que la integridad y la honestidad existen y que la mayoría de la gente es buena y que el hecho de que las partes más ruidosas de la política de mierda, en la de izquierda revolucionaria y en la derecha destructiva, estén ocupadas por gente indeseable y absolutamente alejada de toda ética y de toda decencia, como es el caso de Iglesias Armendáriz, Agitprop. Esto no quiere decir que la mayoría de los políticos, la mayoría de la gente que milita y vota en el PP, no sean buenas personas y que merezcan que se les cuente una política que no sea la política de la basura, la inmundicia y el odio, ¿no? Y les digo, yo convivo con esta gente, voy a las asambleas, hablo con compañeros, veo el trabajo de Jonás, veo el trabajo de los que tienen puestos y francamente creo que hay esperanza y creo que la esperanza, si no les gusta a muchos, lo siento, pero la esperanza está en una visión socialdemócrata decente, ¿no?